Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Parte 1. La Sabia, capítulo 8. Final de la primera parte. ¿Está muerto? Con mucho cuidado, Cailean giró la mano de Gowen. Sus sentidos interiores, que buscaban la fuerza de la vida, solo encontraban un leve latido. Tenía que encontrarle el pulso para estar segura. No, vive, dijo con la voz rota. Solo la diosa sabe por qué. ¿Cuánta sangre había? La tierra sagrada de Thor estaba empapada. ¿Cuántos años de lluvia, se preguntó, serían necesarios para lavarla? Lo mantiene vivo el poder del rey, dijo Rhiannon. Ni el coraje de un rey puede superar heridas como estas, recusó Ambios. Él también estaba herido, pero no tan gravemente. Algunos de sus compañeros habían muerto, y los romanos también. Lo descubrieron cuando la oscuridad hechicera descendió, y sólo aquellos con visión del espíritu fueron capaces de distinguir amigos de enemigos. Tendría que haber estado aquí, susurró Cailean. Vos nos salvasteis, vos invocasteis la sombra, dijo Rhiannon. Demasiado tarde, replicó, y perdió el resuello. La oscuridad ya se había ido. Si no podía ver, era porque tenía los ojos anegados en lágrimas. Demasiado tarde para salvarlo. Cuando llegaron los romanos, ella se encontraba descansando para prepararse para las celebraciones de la tarde. No tenía por qué sentirse culpable, le decían. ¿Cómo hubiera podido saberlo? Pero ninguna excusa podía cambiar el hecho de que Eilan había muerto 10 años antes porque ella no había llegado a tiempo a ver Nemeton, y ahora su hijo, a quien había aprendido a amar como si fuera propio, yacía moribundo porque ella no había estado cuando él más la necesitaba. ¿Podemos moverlo?, preguntó Rhiannon. Vamos a intentarlo, respondió Margit, que era lo más parecido a una curandera que tenían. Pero no muy lejos. Sería mejor que construyéramos un refugio sobre él. Si cortamos la lanza, podríamos apoyarlo sobre la espalda, así sería más fácil. ¿No puedes sacársela?, inquirió Ambios con voz débil. Si se la sacamos, morirá al instante. Súbitamente y sin que se entere de lo que le está pasando, pensó Cailean, en lugar de más tarde y con más dolor. Sabía que los hombres heridos en los pulmones morían. Sería más caritativo extraerle el pilum. Pero por poco tiempo que fuera, Gowen había sido el Pendragón, y las muertes de los reyes, lo mismo que las de las sumas sacerdotisas, no eran como las de los demás. Siana debería despedirse de él, se dijo a sí misma, pero en su corazón sabía que era la necesidad que sentía ella de una última palabra de su hijo adoptivo lo que la movía. Levantad el enramado que le habéis preparado esta mañana y traedlo aquí. Cortaremos el asta del pilum y lo atenderemos como mejor podamos. Lentamente, Cailean caminó alrededor del círculo. Mientras Gowen peleaba con los romanos, los monjes cristianos habían continuado con su labor de destrucción. Habían derribado los 2 pilares y 3 de las piedras menores, y había una enorme grieta en el altar. Por la fuerza de la costumbre, las sacerdotisas se movían en la dirección del sol, pero el poder que tendría que haber despertado a su paso, fluyendo con suavidad de piedra a piedra, se derramaba lentamente sin fuerza ni dirección. Como Gowen, Thor había sido herido, y su fuerza manaba como la sangre por las piedras rotas. Cailean aminoró el paso como si su corazón ya no tuviera fuerza para bombear la sangre de sus venas. Sentía el latido inconstante. A lo mejor también yo voy a morir. En ese momento la idea no le desagradó. Ya fuera del círculo, Gowen descansaba, limpio y vendado en su cama improvisada. Siana estaba a su lado. Habían detenido la hemorragia de las heridas, pero aún tenía la punta de la lanza hundida en el pecho y su espíritu seguía en la frontera entre el sueño y la muerte. Cailean se prohibió darse la vuelta para ver si había cambiado algo. Si despertaba, alguien le avisaría.
no le arrebataría a Siana el consuelo de permanecer a su lado a solas. Los últimos rayos del día cubrían la tierra con un velo de oro, haciendo brillar las nieblas que empezaban a acumularse alrededor de las colinas bajas. Kellyan no veía movimiento alguno en los juncales ni en el agua. Nada se movía en los prados de las colinas de las islas. Dondequiera que mirara, el campo estaba tranquilo. Es una ilusión, se dijo a sí misma. La tierra debería escupir fuego y tormentas en un día como este. La oleada de odio que la sacudió cuando su mirada pasó por las cabañas de adobe que estaban junto a la iglesia del padre José la tomó por sorpresa. Paulus había matado el sueño del anciano de que las dos comunidades convivieran, siguiendo cada uno su camino para lograr el fin que ella y José compartían. Pero tampoco allí vio a nadie. La gente de los pantanos los había visto huir en la oscuridad, entre rezos desesperados por verse libres de los demonios que ellos mismos habían invocado. Detrás de la iglesia, la calzada de Aquesulis se dirigía hacia el norte. Ahora se veía blanca y vacía, pero ¿cuánto tiempo pasaría antes de que el viejo Macelio empezara a preocuparse por sus soldados y enviara otro destacamento para investigar lo que había pasado? Gowen había matado a 5, y cuando llegó la oscuridad, las afiladas navajas de los hombres de los pantanos se habían encargado del resto. Después se habían deshecho de los cuerpos en los pantanos para que no contaminaran Thor, pero no había duda de que los monjes les contarían a los romanos que los soldados habían estado allí, y el ejército les haría pagar un alto precio por ello. Vendrán y acabarán lo que empezaron en la masacre de la isla de Mona cuando yo era una niña. La orden de los druidas y el servicio a nuestra diosa será borrado, pensó Kellyan con gravedad. En ese momento le resultaba difícil preocuparse por ello. Se quedó donde estaba, mirando el horizonte mientras el sol se ponía y la luz retrocedía, ocultando el mundo. Ya había oscurecido completamente cuando alguien le tocó el brazo y le hizo recuperar la conciencia. Ya no tenía esperanza, pero abstraerse le había concedido un poco de paz. ¿Qué pasa? Gowen está... Rhiannon sacudió la cabeza. Aún duerme. Somos los demás quienes la necesitamos, señora. Todos los druidas y las sacerdotisas iniciadas están aquí. Están asustados. Algunos quieren marcharse antes de que vuelvan los romanos. Otros quieren quedarse a pelear. Hablad con ellos, decidnos qué hacer. Que os diga qué hacer. Caitlin sacudió la cabeza. ¿Creéis que mi magia es tan grande que solo tengo que murmurar un hechizo y ya estaremos todos salvados? Si no pude salvar a Gowen, ¿qué os hace pensar que podré salvar al resto? Entonces vio en la tenue luz el dolor reflejado en la cara de Rhiannon, y se mordió la lengua para no seguir diciendo más. Sois la dama de Avalon. No podéis abandonarlo todo solo porque habéis perdido la esperanza. Sentimos la misma desesperación que vos, pero siempre nos habéis enseñado que no debemos permitir que nuestros sentimientos determinen nuestros actos, sino buscar la calma y permitir que el espíritu eterno de nuestro interior decida. Kellyan suspiró. Sentía como si su propio espíritu hubiera muerto cuando Paulus tiró las piedras sagradas, pero las acciones de la mujer que había sido aún la ataban. Es cierto, pensó, las cadenas más sólidas son aquellas que nos forjamos nosotros. Muy bien, dijo al fin, esta decisión afectará completamente nuestras vidas, por lo que no puedo tomarla por vosotros, pero iré y decidiremos qué hacer. Uno a uno los miembros de la comunidad druídica se acercaron hasta formar casi un círculo completo. Ambios llevó la silla de Kellyan y ella se dejó caer, reparando con dolor en el tiempo que había pasado de pie. Había aprendido a ignorar las exigencias del cuerpo, pero en ese momento sentía todos y cada uno de sus 60 años. Había colocado varias lámparas de aceite en el suelo. Bajo la luz intermitente, Kellyan vio el reflejo de su propia angustia. No podemos quedarnos aquí. No sé mucho de los romanos, dijo Ambios, pero todos habéis oído cómo castigan a los que atacan a los soldados. Si es en la guerra, venden a los prisioneros como esclavos, pero si los que se rebelan contra ellos son civiles, terminan crucificados. A los britanos no nos está permitido llevar armas,
No digamos ya usarlas contra ellos, dijo otro. ¿Y eso os sorprende? Repuso Rhiannon con un orgullo amargo. Mirad el daño que hizo Gowen con la suya. Todos se volvieron para mirar un momento las figuras inmóviles que había bajo el refugio de hojas. En cualquier caso, por nosotros no tendrán piedad alguna, intervino Eilund. He oído lo que les hicieron a las mujeres de Mona. La Casa del Bosque fue fundada para proteger a las que quedaron. Nunca deberíamos haberla abandonado. Bernemeton está en ruinas, dijo Cailean con voz cansada. Si se mantuvo durante tanto tiempo, fue porque el antiguo archidruida Ardanos era amigo personal de varios romanos destacados. Hemos vivido en paz desde entonces porque las autoridades no sabían que estábamos aquí. Si nos quedamos, seremos exterminados o peor, pero ¿a dónde iremos? Preguntó Maggi. Ni siquiera podemos escondernos en las montañas de Demetia. Deberíamos pedirles a la gente de los pantanos que nos construyan barcas para navegar hasta las islas que hay más allá del mar occidental. Ay, el pobre Gowen alcanzará esa isla antes que nosotros, exclamó Rhiannon. Podemos huir hacia el norte, dijo Ambios. Los caledonios no se inclinan ante Roma. Ya lo hicieron en tiempos de Agrícola, repuso Branos. ¿Quién puede asegurar que no llegará otro ambicioso emperador que vuelva a hacerlo? Además, la gente del norte tiene sus propios sacerdotes, puede que no seamos bienvenidos. En ese caso, la orden de los druidas de Britania ha terminado sus días, dijo Rhiannon con dureza. Tenemos que devolver a sus familias a los niños cuya educación nos ha sido confiada. Después, deberemos separarnos y buscarnos la vida como mejor podamos. Branos sacudió la cabeza. Yo ya estoy viejo para esos trotes, no me moveré de aquí, y que los romanos se diviertan si pueden con lo que saquen de mis huesos. Yo también me quedo, dijo Keiler. La dama Eiland me envió aquí para que sirviera a la diosa en esta colina sagrada, y no voy a romper mi juramento. Madre Keiland, no podemos irnos, empezó a decir Lisanda, pero otro sonido la interrumpió. Siana se había levantado y estaba llamándolos. Gowen se ha despertado, venid, gritó. Curioso, pensó Kelian, cómo, aunque seguía igual de cansada, había dejado de importarle. Fue la primera en llegar a donde estaba Gowen. Se arrodilló a su lado y pasó las manos por encima de su cuerpo para captar la fuerza de la vida en él. Lo encontró más estable de lo que esperaba y recordó que estaba en la flor de su juventud y en una forma física excelente. Su cuerpo no renunciaría con facilidad al alma que contenía. Le he contado lo que pasó cuando perdió la conciencia, dijo Siana en voz baja cuando llegaron los demás. ¿Qué habéis decidido? No hay refugio para la orden, respondió Ambios. Miró el rostro blanco de Gowen y apartó la vista enseguida. Tenemos que separarnos y confiar en que los romanos no nos consideren tan importantes como para perseguirnos. A Gowen no lo podemos mover, y yo no pienso dejarlo aquí, dijo Siana. Kelian notó el movimiento convulsivo del herido y puso la mano sobre la de él. Tranquilo, tienes que conservar las fuerzas. ¿Para qué? Articuló con los labios. Por increíble que pareciese, estaba bromeando. Después miró a Siana. No debe correr peligro por mi culpa. No abandonaste las piedras sagradas, dijo Kelian. El joven inspiró y se le escapó un gesto de dolor. Entonces había algo que defender. Ahora ya he terminado. ¿Y qué me aguarda a mí en un mundo en el que no estés tú? Gritó Siana volviendo a inclinarse sobre él. Su cabello claro ocultaba el cuerpo herido de Gowen, y toda ella se sacudía al ritmo del llanto. La cara del joven se crispó cuando se dio cuenta de que no tenía fuerzas ni para alzar el brazo sano y consolarla. Kelian, con los ojos doloridos por las lágrimas, levantó la mano y acarició a Siana. De repente sintió un picor en la carne. Miró hacia arriba y vio un resplandor. Dentro de él estaba la esbelta figura de la reina de las hadas. Si las sacerdotisas ya no pueden protegerte, hija mía, debes volver al reino de las hadas, y también el hombre no morirá si queda a mi cargo en el otro mundo. Siana se incorporó. La esperanza y el desconsuelo libraban una dura batalla en sus ojos. ¿Se curará? La mirada oscura del hada se volvió hacia Gowen con infinita compasión y pena. No lo sé. A lo mejor dentro de un tiempo.
Mucho tiempo según el cómputo humano. Ah, señora, susurró Gowen, habéis sido muy buena conmigo, pero no sabéis lo que me estáis pidiendo. Me ofrecéis la inmortalidad de la gente antigua, pero ¿qué me deparará? Sufrimiento sin fin desde mi cuerpo roto, y sufrimiento para mi espíritu cuando pienso en la gente de Avalon y en las piedras profanadas. Siana, amor mío, nuestro amor es grande, pero no sobreviviría a eso. ¿Me lo pedirías? Tosió y en el vendaje que envolvía su pecho, la mancha de sangre se volvió más intensa. Entre llantos, ella negó con la cabeza. Podría quitarte incluso esos recuerdos, dijo entonces su madre. Gowan extendió el brazo por el que se enroscaba el dragón real. Las líneas oscuras contrastaban con la piel sin sangre. ¿Podríais quitarme esto? Preguntó. Entonces estaría muerto porque ya no sería yo. No aceptaré salvarme si conmigo no se salvan los druidas y las piedras sagradas. ¿Poseería su padre esta sabiduría? Se preguntó Cailean. Si fue así, Eilan vio más claro que yo y la juzgué mal durante todos aquellos años. Era irónico que lo comprendiera en ese momento. La reina los observó con una pena enorme. Antes de que las gentes altas llegaran del mar, yo ya observaba y estudiaba a los humanos, pero sigo sin entenderos. Os envié a mi hija para que aprendiera vuestra sabiduría, y con ella ha adquirido también vuestras debilidades, pero veo que tenéis determinación, y por eso os diré cómo podéis salvaros los druidas y las sacerdotisas de Avalon. Será difícil y peligroso, y ni siquiera puedo garantizar que funcione pues solo se ha intentado una o dos veces. ¿Qué debemos hacer, madre? Cailean se apoyó en los talones y entrecerró los ojos, pues le parecía que iba a contarles algo de lo que ella ya había oído hablar. Hay una manera de separar el Avalon en que vivís del resto de la humanidad. Los romanos verán solo la isla de Inis Vitrin, donde los nazarenos tienen su iglesia, pero para vosotros habrá un segundo Avalon, lo bastante apartado para que el tiempo siga en él un camino diferente. No estará totalmente en el reino de las hadas ni en el mundo humano. Una espesa niebla lo ocultará a la vista de los mortales, y solo la podrán atravesar aquellos que sepan conjurar ese poder. Su sombría mirada se trasladó a Cailean. ¿Lo entendéis, dama de Avalon? ¿Os atreveréis con este artificio por aquellos a los que amáis? Me atrevo, repuso con voz ronca. Aunque me consuma, me atrevo a eso y a mucho más para proteger aquello que he jurado proteger. Sin embargo, solo puede hacerse cuando las mareas de poder están activas. Si esperáis hasta el solsticio de verano, vuestros enemigos pueden venir entre tanto, y no creo que Gowen resista. Las mareas de Beltane empiezan a retroceder ahora, y el rito que celebramos anoche levantó mucha energía, dijo Cailean rápidamente. Lo haremos ahora. Ya era muy tarde cuando estuvieron preparados para empezar. No podían transportar el valle de Avalon por completo. Pensar en que afectara a las 7 islas sagradas era una tarea que no se podía ni imaginar. Cailean envió a su gente por parejas, sacerdote y sacerdotisa, a marcar los puntos con fuegos encendidos con las brasas de Beltane. El resto se reunió en la cima de Thor. En el momento en que las estrellas se detuvieron durante la medianoche, Branos se dirigió a la cima de Thor, se puso el cuerno en los labios y sopló. Sus dedos estaban demasiado torcidos para el arpa, pero sus pulmones estaban sanos. Con suavidad al principio, el sonido del cuerno se esparció por el oscuro cielo, aumentando de volumen como si recogiera fuerza de la noche misma, llenando la oscuridad con una música tan profunda que Cailean pensó que las estrellas respondían con un eco. Sintió en su carne el estremecimiento que precede al trance, y supo que lo que estaba escuchando no era del todo físico, porque ¿qué sonido producido por un artilugio humano podía llenar el mundo? ¿Y por qué sentidos de la carne se podía percibir? Lo que su espíritu escuchaba era la manifestación de la férrea voluntad del anciano druida. Miró el círculo de piedras que se cerraba a su alrededor. Lo habían reparado como habían podido, apuntalando las piedras caídas y uniendo los pedazos, pero esa noche el auténtico círculo era de carne y almas humanas.
La gente de Avalon se había situado a su alrededor, un círculo dentro y otro fuera, como extensiones vivientes de los puntos de poder que eran las piedras. La danza, para la que no habían tenido tiempo por la tarde, empezaría entonces. Caelian le indicó a Rhiannon que comenzara la música. La joven tocó una melodía majestuosa y vivaz, que ya era antigua cuando los druidas llegaron a la isla. Las dos filas de bailarines empezaron a moverse en el sentido del sol alrededor del círculo, separándose para atravesar las piedras, entrecruzándose y separándose de nuevo a la siguiente, de manera que las rocas quedaran envueltas en meandros de luz. A medida que la melodía aceleraba, los danzarines tejían una y otra vez la energía entre las piedras. Caelian sintió que el flujo de energía aumentaba. La luz que desprendían sus cuerpos era una manifestación del poder que estaba creándose en el perímetro de la cima de Thor. Oscilaba un poco cuando entraba en contacto con las piedras rotas, como el agua cuando encuentra un obstáculo en el lecho del río. Pero al agua no le importaba y seguía el camino que ofrecía menor resistencia. La determinación de los bailarines haría que el flujo de fuerza las atravesara. Cuando la danza incrementó el ritmo, parte de la energía salió disparada de la circunferencia hacia el exterior, pero la fuerza que se movía hacia el interior quedó contenida, sujeta solo por su propio momento. La suma sacerdotisa envió un zarcillo de espíritu hacia abajo que se ancló en la tierra de Thor. Aunque lo había hecho miles de veces, siempre se sorprendía cuando la energía empezaba a fluir. El aire dentro del círculo se tornó espeso. Caelian parpadeó y piedras y bailarines quedaron velados por una bruma dorada. Alzó las manos para reunir la luz. En una dimensión separada de la humana por un suspiro, esperaba la reina de las hadas. Si los druidas eran capaces de concitar suficiente energía, y si Caelian era lo bastante fuerte para dirigirla, el hada podría colocar Avalon entre ambos mundos. La energía se levantó en olas aturdidoras. La distorsión de las piedras rotas aumentaba a medida que iba creciendo. A Caelian le costaba mantener el equilibrio. Recordó una noche en que volvió a Thor a través de la tormenta. La barca daba bandazos y caminante de las aguas apenas si podía dominarla. En la orilla, manos amigas, tendidas hacia ellos, se esforzaban por tomar la maroma que una y otra vez les tiraba Caelian, la cual, en uno de los intentos, casi se cayó por la borda. Finalmente lo salvó un momentáneo receso del viento. En ese instante ocurría lo mismo. Se tambaleó sacudida por la energía que salía. Podía reunir el poder, pero no dirigirlo. ¡Déjalo! Caelian no supo si la voz llegaba desde dentro o desde fuera, pero en cualquier caso no podía continuar mucho más tiempo. Cuando la voluntad que la sostenía flaqueó, la energía salió hacia afuera y ella cayó a tierra. Lo siento, no he sido suficientemente fuerte, se oyó balbucear. Parpadeó sin saber si estaba consciente o en un sueño. Poco a poco el mundo se fue deteniendo. Estaba sentada de espaldas al altar de piedra. Caras pálidas se enfocaban y desenfocaban a su alrededor. Lo siento, repitió con más fuerza. No quería asustaros. Ayudadme a levantarme. Al menos, pensó cuando miró a su alrededor, había sido capaz de recibir el contragolpe de la energía en lugar de permitir que devastara el círculo. Los otros parecían conmocionados, pero todos estaban en pie. Ella se sentía como si le hubiera pasado por encima una manada de caballos en estampida, pero el doloroso latir de su corazón empezaba a tranquilizarse. Un movimiento fuera del círculo llamó su atención. ¿Qué estaban haciendo? 4 de los jóvenes habían colocado a Gowen en una litera y lo acercaban al círculo de piedras. Es su voluntad, dama, dijo Ambios en un tono que añadía, aunque moribundo, es el rey. Acercaron unos bancos y lo depositaron sobre ellos. Los tensos músculos de las mejillas de Gowen se relajaron cuando la camilla dejó de bambolearse.
Después de un momento abrió los ojos. Kayleigh lo miró. ¿Por qué? Para ofrecerte la ayuda que pueda cuando vuelvas a intentarlo, respondió Gowen. ¿Cuando vuelva a intentarlo? Kayleigh sacudió la cabeza. Ya he hecho todo lo que sabía. Debemos intentarlo de otra manera, intervino Siana. ¿Acaso no nos has enseñado el poder que tiene una tríada en casos como este? 3 puntos aportan más equilibrio que uno solo. ¿Quieres decir tú, Gowen y yo? Solo el hecho de permanecer en el círculo sería peligroso para él. Canalizar la energía lo mataría. Voy a morir de todos modos. Si no es a causa de mis heridas, será cuando lleguen los romanos, dijo Gowen con calma. He oído decir que en la muerte de un rey reside una magia muy poderosa. Yo creo que muriendo tendré más poder del que tenía hace una semana en perfecto estado de salud. Ahora sé quién soy y quién he sido. La poca vida que me queda es un precio muy pequeño por una victoria de esa magnitud. ¿Siana piensa lo mismo? Preguntó Kayleigh con amargura. Este es el hombre que amo. La voz de Siana temblaba solo débilmente. ¿Cómo puedo negarle algo? Para mí siempre ha sido un rey. Volveremos a encontrarnos, replicó Gowen mirándola, y después le dijo a Kayleigh, ¿no nos has enseñado tú que esta vida no lo es todo? Kayleigh lo miró a los ojos y sintió que se le partía el corazón. En ese momento no solo veía a Gowan claramente, sino también a Siana, y sabía que el espíritu que brillaba a través de los ojos de la muchacha era algo que en ocasiones había amado y en ocasiones combatido. Así sea, dijo pesadamente. Nos arriesgaremos juntos, pues creo que los tres estamos unidos por la misma cadena. Se irguió y miró a los otros. Si también estáis decididos a intentarlo, instalaos en vuestros puestos y tomaos de la mano alrededor de las piedras, pero esta vez no bailaremos. Las piedras rotas no pueden retener la energía. Debéis enviarla hacia el sol a través de vuestras manos unidas mientras cantamos. Una vez más, Thor quedó en silencio. Con un hondo suspiro, Kayleigh enraizó su ser en la tierra y emitió la primera y vibrante nota del acorde sagrado. Esta empezó con suavidad y se fue intensificando a medida que las voces se le unían, hasta que la sacerdotisa comenzó a ver las vibraciones como una bruma. Cuando la nota se estabilizó, Kayleigh dejó de cantar. Siana y Gowen también estaban callados, pero ella sentía que usaban el sonido para concentrar y canalizar la energía. Eso la animaba, o tal vez fuera solo que empezaba a caer en un estado profundo en el que podía ver las cosas de manera imparcial. Se concentró y empezó con la segunda nota del acorde. A medida que aumentaba la complejidad de la armonía, la luminiscencia brumosa se tornaba más brillante. Si la energía suscitada por el baile parecía vigorosa, ésta tenía un aspecto mucho más estable. Los druidas con más experiencia se habían situado en las piedras dañadas y su fuerza equilibraba la del resto. Kayleigh volvió a hacer acopio de fuerzas y liberó la tercera nota en el ambiente denso. Seguro que estaba funcionando, pensó, cuando las agudas voces de las más jóvenes completaron el acorde, porque podía discernir en el brillo un reflejo irisado que giraba poco a poco en la dirección del sol. No había que controlar esa energía, sino cabalgarla. En ese instante solo necesitaba una dirección. Canto a las piedras sagradas de Avalon, entonó en una cuarta nota respaldada por el acorde. Canto al círculo de luz y sonido, le respondió Siana. Canto al espíritu que tras el dolor renace, siguió Gowen con una voz sorprendentemente potente. Bendita la loma que los recibe, verde es la hierba que crece en sus laderas, suaves las flores que arrastra el viento. Las distintas voces prosiguieron el conjuro. En la luz irisada, Kayleigh vio imágenes de Avalon, el brillo rosado del lago en la puesta de sol, velado por la niebla, el fulgor de la luz plateada por la tarde,
retazos de llamas entre los lechos de juncos a la puesta del sol. Invocaron la belleza de Thor en primavera, engalanado con las flores de los manzanos, en el verde enérgico del verano y en las nieblas grises y silenciosas del otoño. La canción hablaba de las verdes islas, de robles que llegaban hasta el cielo y de la dulzura de las bayas escondidas entre los brezos. No había el entusiasmo del primer intento, solo una certeza cada vez mayor de que estaban siendo elevados por la música. El poder contenido en el círculo se fue intensificando y se extendió poco a poco por el perímetro del territorio que los druidas reclamaban, pero el eje de la enorme rueda de poder que iba girando era la tríada ubicada en el altar de piedra. Caelian era consciente del amor de Siana y el valor de Gowen y de sí misma, que iba de lo masculino a lo femenino y a una sabiduría que los reunía y no era ninguno de los dos, pasándose el centro de poder de uno a otro mientras cantaban. De pronto le pareció oír otra voz, dulce en la distancia, una voz del otro mundo. Era una canción sobre Avalon, pero las bellezas de las que hablaba eran trascendentes y eternas, y pertenecían al Avalon del corazón que existe entre los mundos. Ningún mortal habría resistido esa llamada. El espíritu de Caelian revoloteaba como un pajarillo en busca del cielo. Un temblor sacudió la tierra de modo que se inclinó hacia adelante y se agarró al altar de piedra. El suelo bajo sus pies ya no era estable, pero la unión con los dos jóvenes era una línea de vida a la que se aferró cuando las ondas de la vibración la elevaron más y más por encima de la realidad ordinaria. Ya no veía la piedra ni el círculo, solo a sus dos compañeros que flotaban en una bruma de luz. Sabía que ya no estaban en su cuerpo, pues Gowen se encontraba de pie, y tan radiante y entero como la noche anterior, con Siana a su lado. Caelian se acercó y unieron las manos. Inmediatamente sintió una súbita llamarada de energía y una gran paz. Ya se ha realizado, dijo la voz por encima de ellos. Miraron hacia arriba y vieron a la reina de las hadas tal y como era en el otro mundo. Brillaba con un esplendor de que el disfraz que vestía entre los humanos solo reflejaba un destello. Lo habéis hecho bien. Ahora solo queda la tarea de convocar a las nubes para que escondan la isla de Avalon del mundo. Vosotros, hijos míos, deberíais regresar a vuestros cuerpos. Basta con que se quede la dama de Avalon, que está más acostumbrada a alejarse de su cuerpo, para que sea testigo y aprenda el hechizo con el que atravesar las nieblas para salir del mundo. Caelian se separó de la pareja. Siana sonrió y comenzó a darse la vuelta, pero Gowen sacudió la cabeza. La línea que me unía a esa forma se ha roto. Siana abrió los ojos como platos. ¿Estás muerto? Sorprendentemente Gowen sonrió. ¿Te parezco muerto? Solo he abandonado mi cuerpo. Ahora soy libre. Y yo te he perdido, pensó Caelian. Oh, mi niño, mi hijo. Levantó un brazo para alcanzarlo, pero luego lo dejó caer. Ya estaba en un lugar más allá de ella. Entonces me quedaré aquí contigo. Siana lo agarró con fuerza. Este lugar no es más que un umbral, dijo su madre. Pronto desaparecerá. Gowen debe seguir, y tú debes volver al mundo humano. Avalon ya está seguro, replicó. ¿Para qué tengo que volver ahora? Si no te importa la vida que aún te queda por vivir, hazlo por lo menos por la del niño que llevas dentro. Siana se quedó perpleja, y Caelian sintió que su corazón saltaba agitado por una esperanza que no sabía que había perdido. El brillo de Gowen crecía como si a cada momento que pasaba las convenciones de la carne tuvieran menos importancia. Vive, mi amor, vive y cría a nuestro hijo para que algo de mí quede en el mundo. Vive, Siana, gritó Caelian, porque eres joven y fuerte, y porque voy a necesitarte como no puedes imaginar para los tiempos que se avecinan. Gowen la tomó en sus brazos, tan brillantes ahora que la luz brillaba también a través de Siana. El tiempo no se nos hará largo,
y cuando llegue tu hora, volveremos a caminar juntos. ¿Me lo prometes? Gowen lanzó una carcajada. Aquí solo se puede decir la verdad. Y después de esas palabras, una intensa luz cegó a las dos mujeres. Kaylian cerró los ojos, pero lo escuchó decir, te quiero. Y aunque esas palabras deberían haber estado dirigidas a Siana, su alma las escuchó y supo que también eran para ella. Cuando la suma sacerdotisa abrió los ojos, se encontraba de pie en la amplia y enfangada orilla de las marismas, donde las aguas del Sabrina eran devueltas por la marea. A su lado estaba la reina de las hadas, de nuevo ataviada con su atuendo de los bosques, aunque aún le quedaba algo del encanto del otro mundo. La noche había terminado, y el cielo comenzaba a clarear. Por encima de sus cabezas, las gaviotas descendían en picado, gritando, y el aire húmedo albergaba el olor punzante del mar lejano. ¿Ya está? Susurró Kaylian. Mira detrás de ti, fue la respuesta. La sacerdotisa se dio la vuelta. Por un momento pensó que no había cambiado nada, pero enseguida vio que el círculo de piedras de Thor estaba intacto, como si nunca hubiera sido profanado, y que en la ladera bajo el manantial sagrado, donde antes estaban las cabañas del padre José y sus monjes, no había nada más que un verde resplandeciente. Las nieblas os protegerán. Invócalas. Kaylian miró una vez más hacia el oeste. Una débil niebla surgió desde las aguas, más espesa cuanto más lejana. ¿Con qué conjuro he de invocarlas? La dama sacó de su bolsa algo envuelto en una tela amarilla. Era una tablilla de oro con extraños caracteres. Al verla, un recuerdo lejano se despertó en Kaylian, y supo que había sido grabada por los hombres que habían llegado de las poderosas tierras anegadas por el mar. Cuando la tocó, aunque nunca había escuchado ese idioma con sus oídos mortales, supo qué palabras debía pronunciar. En la distancia, las densas nieblas empezaron a fluir. A medida que las llamaba, llegaban inflándose, envolviendo los árboles, los juncales y el agua, hasta los barrizales de la orilla, envolviéndola a ella también en un abrazo helado que mitigó el último de sus dolores. Hizo un gesto y ordenó a la niebla que lo rodeara todo. Cíñenos, rodéanos, llévanos a tu interior, a donde ningún fanático pueda maldecirnos, y donde solo la diosa nos encuentre. Circunda a Avalon para que esté segura para siempre, durante toda la eternidad. De repente empezó a sentir frío. La niebla caía pesadamente sobre el agua hasta los límites de su campo visual, y sintió que el familiar paisaje por el que había viajado una vez desde Deva ya no estaba al otro lado. En su lugar, vio algo extraño que solo era parcialmente visible a los ojos mortales. ¿Cuánto llevaba allí? ¿Horas o minutos? Se sentía entumecida y le daban calambres, como si hubiera cargado con Avalon a sus espaldas durante todo el camino. Ya está hecho, resonó la voz de la reina. Se la veía más pequeña, como si también ella hubiera quedado agotada tras el trabajo de la noche. Tu isla descansa entre el mundo de los hombres y el de las hadas. Si alguien busca a Avalon, solo encontrará la isla sagrada de los nazarenos, a no ser que haya sido educado en la antigua magia. Puedes enseñar el conjuro a algunas de las gentes de los pantanos, a las que sean dignas de ello. De otro modo, solo tus iniciadas podrán atravesar el lago. Kaylian asintió. Notaba el aire húmedo, fresco y nuevo. De allí en adelante morarían en una tierra limpia, que no debía nada ni a príncipes ni a emperadores, guiadas solo por la diosa. Habla Kaylian. Desde el momento en que la niebla de las hadas nos envolvió, el tiempo de Avalon empezó a discurrir de manera distinta al del mundo exterior. De Beltane a Samhain y de Samhain a Beltane han pasado los años,
y desde aquel día ningún pie profano ha pisado Thor. Cuando miro atrás, parece que fue hace muy poco. Sin embargo, la niña que se entregó a Gowen ya es una mujer hecha y derecha, que también se ha consagrado a la diosa y es la dama de Avalon en todo menos en el nombre. A medida que envejezco, descubro que mis pensamientos se vuelven hacia el interior. Las doncellas me tratan con afecto y hacen como que no se dan cuenta de que las llamo por el nombre de sus madres. No sufro, pero es cierto que el pasado es a veces más vívido para mí que el presente. Dicen que la suma sacerdotisa posee el don de saber cuándo llega su hora, y presiento que no voy a permanecer en este cuerpo mucho tiempo. De tiempo en tiempo llegan muchachas nuevas para que las eduquemos. Las traen los hombres de los pantanos que conocen el conjuro, o bien las recogen nuestras sacerdotisas cuando salen al mundo exterior. Algunas permanecen aquí 1 o 2 años, y otras se quedan y toman los votos como sacerdotisas. Aun así, los cambios son pocos comparados con los acontecimientos que tienen lugar más allá de nuestro valle. 3 años después de la muerte de Gowen, el emperador Adriano en persona vino a Britania y ordenó construir una enorme muralla que separara las tierras del norte. Pero ¿mantendrá a las tribus salvajes encerradas para siempre en sus páramos y montañas? No lo creo. Las murallas son tan fuertes como los hombres que las protegen. Evidentemente, lo mismo sucede con Avalon. Por el día pienso en el pasado, pero anoche soñé que dirigía los ritos de la luna llena en la cima de Thor. Miré dentro de la vasija de plata y vi imágenes del futuro reflejadas en ella. Vi a un emperador al que llamarán Antonino marchar más al norte de la muralla de Adriano para construir otra en Alba. Pero los romanos no podrán defenderla, y pocos años más tarde desmontarán sus campamentos y retrocederán. Veo el futuro en la vasija, veo tiempos de paz a los que suceden épocas de guerra. Una nueva confederación de tribus del norte asaltará la muralla y otro emperador, Severo, vendrá a Britania para aplastarlos y volverá a Eburacum a morir. En mis visiones han pasado más de 200 años y durante todo ese tiempo las nieblas guardarán Avalon. Al sur de Britania, los britanos y los romanos se convertirán en un solo pueblo. Se alzará un nuevo emperador al que llamarán Diocleciano y quien empezará a curar el imperio de las heridas de sus muchas guerras civiles. Mezcladas entre los conflictos romanos, veo a mis sacerdotisas, generación tras generación, adorando a la diosa en el Thor sagrado, o saliendo de la isla para convertirse en esposas de príncipes y transmitir algo de la antigua sabiduría al mundo. A veces me parece ver a alguna que tiene la mirada de Gowen o la belleza de Eiland, o alguna niña morenita que se parece a la reina de las hadas. Pero yo no renaceré en Avalon. Según las enseñanzas druídicas, hay algunos cuya santidad es tal que cuando la muerte los libera del cuerpo traspasan para siempre los círculos del mundo. Yo no creo poseer un alma tan brillante. Puede que, si la diosa es misericordiosa, permita a mi espíritu vigilar a mis niñas y mis niños hasta que se me necesite de nuevo encarnada. Y cuando lo haga, puede que también vuelvan Gowan y Siana. ¿Nos conoceremos? No lo sé. Puede que no, pero creo que siempre llevaremos en las nuevas vidas el recuerdo de nuestro antiguo amor. Quizá la próxima vez sea Siana la maestra y yo la alumna, pero Gowen siempre será el rey sagrado.